Ustedes recuerdan que el 1 de julio del 2017 en Fortín Olmos desapareció, en Fortín Olmos, una localidad al norte de la provincia de Santa Fe, desapareció una joven llamada Rosalía Jara, a quien vemos en pantalla. Durante mucho tiempo se la buscó, también es otra pregunta que hay que hacerse seriamente, se la buscó con el interés, la logística necesaria para encontrarla, a Rosalía, que terminó apareciendo en un arroyo muy cerca del lugar donde se la desapareció 2 años después. Esta mujer, que como decíamos, desapareció en julio del 2017 y que los restos fueron encontrados 2 años después, bueno, generó toda una investigación judicial respecto a su paradero primero y después a su muerte. Por esa muerte por esa desaparición y posterior muerte, hay una persona detenida, que es un profesor de educación física, que era pareja de Rosalía Jara, que es además el padre del hijo que tuvo con Rosalía Jara, de apellido Valdés. Y la investigación tiene 2 procesos básicamente dentro del sistema penal vigente. Uno es la investigación, que es todo el proceso de instrucción, donde, bueno, se colectan las pruebas, se convocan a testigos, se cotejan las pruebas existentes, la querella puede intervenir aportando incluso medidas, sugiriendo medidas al fiscal, que es el que encabeza la investigación. Y después hay otro proceso, que es el proceso cuando se termina, se culmina la etapa de instrucción, la etapa de investigación, y se eleva a juicio. En el juicio se discute toda la prueba que se colectó en la etapa de instrucción y debe validarse en el juicio. Los jueces que integran el tribunal que debe juzgar deben entender que toda esa prueba fue obtenida de manera lícita, que es contundente, etc. Antes de que exista ese juicio oral hay una medida anterior que es una audiencia en donde se debate todas las circunstancias, la finalización de la instrucción y se debate cómo se eleva la causa a juicio. En esta audiencia, que se celebró hace pocos días en la ciudad de Vera, un juez llamado Santiago Vanegas resolvió rechazar la acusación que había hecho el fiscal a cargo de la investigación. El fiscal se llama Gustavo Latorre, y la querella, que es el abogado representante de la familia. ¿Por qué? Porque carecía de claridad, precisión y especificidad, dijo el juez a la hora de negar y rechazar la acusación. Es decir, no es que la persona detenida deja de ser culpable y vuelve a la situación de libertad, tampoco sucede que ese es declarado inocente el que está detenido, por el contrario, continuará detenido hasta el juicio. Lo que aquí se encontró es una falla técnica, es una falla que tiene que ver con el cómo se elabora la acusación para llevar a juicio a una persona que está detenida. Por ejemplo, en un momento el fiscal y la querella incurren en un error gravísimo. En un primer momento hablan de una situación de secuestro en un lugar específico, a tal hora, de tal manera, en tal circunstancias, que fue trasladada a otro lugar con mucha precisión redactado, y en el mismo escrito aparece que la víctima fue vista con Valdés a una hora determinada y después no se precisa cómo continuó esta situación. En el mismo escrito, por lo tanto, está lleno de contradicciones, por lo tanto, está bien que el juez entienda que debe rechazarse la acusación. Perdón, ¿te puedo Sí, interrumpir? sí, dale. Es un error de principiante, digamos, De presentar un principiante, escrito contradiciéndose en el mismo tal escrito cual. fiscal. Tal cual, de principiante, de neófito, de ignorante o de chanta. Yo no sé ya cómo plantearlo. En el mismo escrito, una persona elabora una acusación y en el mismo escrito plantea al principio este minucioso detalle de cómo fue captada por Valdés Rosalía Jara el día de su desaparición y dónde fue llevada, y en el mismo escrito se dice que fueron vistos por última vez a tal hora, en tal circunstancia, y después se desconoce qué pasos siguieron ese día de la desaparición. Insólito. La verdad que es insólito.
porque esto habla muy mal de la Fiscalía y de la querella. Además, disculpame, sí. un dato más. Un fiscal que no sabe elaborar una acusación tiene que irse a la casa, Bueno. digamos, directamente. No, todo lo que viene ni siquiera lo podemos evaluar. Era la opinión que iba a hacer una vez que culmine con esto, pero perdón. no, Me pero está, adelanté. pero está muy bien. En Santa Fe existe una estructura de evaluación de fiscales y defensores a cargo de la legislatura, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos, bueno, la legislatura se atribuyó esa condición en diciembre del 2017, en el último día de las sesiones ordinarias, para evaluar la conducta de los fiscales y defensores? Hasta ahora ninguno ha sido sancionado, a pesar de aberraciones que hemos descrito aquí, que hemos escuchado en otros espacios periodísticos, de noticias que vienen del norte santafesino que son Ni hablar. realmente muy preocupantes. ¿Para qué? ¿Para qué se quedaron con el control político de la actuación técnica de fiscales y defensores para que no exista ningún tipo de sanción? La verdad que es muy importante lo que decís, porque es un teléfono directo a la legislatura, a todos los legisladores que aprobaron esa decisión, esa norma, esa ley, y que la verdad que es letra muerta hoy por hoy. Pero fíjate lo que dice el juez respecto a la acusación que está mal planteada. Porque esto se inscribe, según el fiscal y la querella, en un femicidio. ¿Sí? Entonces vos para desarrollar esa imputación tenés que elaborar una teoría. ¿Por qué considerás que hubo odio de género, odio hacia Rosalía, odio hacia esta mujer, para agravar la condición del imputado? Vos tenés que describirlo. No porque un hombre mate a una mujer estamos frente a un femicidio. Estamos frente a un femicidio porque este señor Valdés era el amante de Rosalía Jara, porque Rosalía Jara quedó embarazada, tuvo un hijo, porque le reclamaba ciertas cuestiones a Valdés, y porque Valdés consideró que la forma de hacer cesar ese acoso, entre comillas, a Rosalía era matándola. Para hacer cesar ese reclamo de Rosalía había que matarla, había que desaparecerla. Bueno, esto hay que elaborarlo, es una teoría que hay que elaborar en la acusación. Dice el juez que no surgen cuestiones tan centrales para la teoría del caso de los acusadores como la violencia de género, por lo cual se recurre al tipo calificado. Es decir, no se especificó por qué hay violencia de género. Más allá que vos me digas, y está claro por todo lo que pasó, por todo lo que se dijo, por todo lo que dijeron los familiares de Rosalía, está claro que hay un femicidio. Bueno, por más que esté claro y por más que el imaginario social, la comunidad de Fortín Olmos, que es muy chica, lo tenga en claro, vos tenés que plasmarlo jurídicamente al tema. Tenés que elaborar la teoría del caso. Para eso está el fiscal, digamos. Exacto, para eso está el fiscal. Tenés que elaborar la teoría del caso para decir esto es un femicidio, porque tú tienes estas características, porque está Porque pasó contenido... esto y esto. Exactamente, está contenido dentro de estos extremos y por lo tanto la acusación tiene que ir por acá. Eso no pasó. Eso no pasó y por eso que el juez, con un escrito de 42 páginas, le rechazó la acusación. Insisto, no significa que entienda que el detenido es inocente, no significa que el detenido va a recuperar la libertad, por el contrario, va a continuar preso hasta tanto se redacte la acusación y entienda el juez que están dentro de los parámetros que exige el sistema de enjuiciamiento penal y por fin ir a juicio. Además en un caso tan resonante, un caso que tuvo la atención de los medios, de la política, es inconcebible que un fiscal no sepa elaborar una acusación en un caso tan resonante, ¿no? Es increíble, es inentendible. Y vuelvo a lo que vos decías también, cuando nosotros cuestionábamos y decíamos, che, la legislatura, entre medio de otras 50 paquetes de leyes, o un paquete de leyes de 50 leyes y cuestiones que se aprobaron el último día en el famoso clearing legislativo, se adjudicó la potestad de bajar caña a los fiscales. ¿Qué pasa? No fue en un marco, no fue en cualquier marco, fue en el marco donde estaba investigado el ministro Puyaro, donde varios fiscales llevaban a cabo una investigación con senadores de la provincia de Santa Fe por un presunto mal manejo de los subsidios que tienen los senadores, entre ellos muchos muy importantes, digamos, senadores con mucho poder.
fiscales también que estaban llevando a cabo investigaciones en la Municipalidad de Santa Fe por el mal uso, supuestamente, obviamente, de los fondos del programa de iniciativas comunitarias. Digo, en ese marco, de repente, cuando estamos hablando de PJ, UCR y en este caso un funcionario del Frente Progresista, todos los signos políticos más importantes de la provincia de Santa Fe estaban siendo investigados por los fiscales. Y de repente la legislatura dice, bueno, a partir de ahora decidimos nosotros qué fiscal está en condiciones o no, o cuál es el desempeño de los fiscales. Y cuestionábamos eso, si che, esto tiene un tinte político, es exabrupto, es duro, es cuestionable, la política investigada ahora va a definir si los fiscales están bien o mal, es un mensaje al Poder Judicial, es un mensaje a los fiscales. Y algunos entrevistados acá nos decían, no es así, está bien el control intrapoder, está bien que lo podamos hacer. Bueno, hoy con el paso de los años, casi un año y más de un año y medio, si ningún fiscal fue puesto en la lupa, si ningún fiscal fue investigado, si ningún fiscal fue observado, le tiraron la oreja por mal desempeño, entre ellos esto, no saber hacer una acusación o hacer mal una acusación. Un fiscal que no sabe hacer es como un defensor, es como que un abogado no conozca el Código Penal, digamos. Sí. Yo, ¿qué tal? Soy abogado penal, pero no sé qué dice el Código Penal. Es básico y elemental. O como que un locutor se aspire las heces encima de consonantes, sea medio tartamudo. Tal cual. Es como que no, lo básico, que no podés. Poder presentar, poder hablar de un determinado tema. Y la legislatura no hizo nada. Y bueno, algo de razón teníamos cuando nos preguntábamos, porque en realidad tampoco era una aseveración, nos preguntábamos, che, esto no tiene un tinte político, esto no es un mensaje. Digo, me parece que poniendo blanco sobre negro hoy, ¿cuántos fiscales le tiró la oreja a la legislatura o dijo, che, esta acusación no puede estar escrita así, esto no puede ser, esta investigación tiene mucho tiempo, esta investigación fue cajoneada, esto tendría que haber salido? O no laburaron los legisladores y no hicieron absolutamente nada, hicieron la plancha, o realmente había intencionalidades políticas en ese mensaje. Coincido plenamente. Te resalto una observación que hace el juez del caso Rosalía Jara respecto al fiscal Latorre. Dice, en un momento se asegura que Valdés, el que está imputado, trasladó a Jara unos 5 kilómetros aproximadamente por la ruta 40 a unos 600 metros del bañadero del inmueble rural de Tanino a mano izquierda con sentido del arroyo Golondrina. Pero a su vez, en el mismo escrito, dice que una vez que la víctima subió al vehículo se retiraron del lugar no pudiendo precisar en qué dirección. En el mismo escrito dice, hubo esta situación concreta, recorrió 5 kilómetros hasta la ruta 40, 600 metros, hasta el bañadero de un inmueble rural de Tanino, a mano izquierda con sentido del arroyo Golondrina. Toda la precisión, toda la ruta, todo, digamos, perfecto. Todo el circuito. Y en el mismo escrito dicen que se subió la víctima al vehículo de Valdés y no pudieron precisar en qué dirección. Pero ya lo contaste hace unas páginas atrás. Y con detalles. Insólito. La verdad que es insólito. Insólito. Bueno, y ahora, cortito, ¿qué sigue? Digamos? Y ahora tiene que elaborar otra acusación, tiene que redactarla, tiene que seguir el pedido del juez de que sea precisa, que sea contundente, que se elabore la teoría del caso que es el femicidio y que la presenten con la querella, en consonancia con la querella, de manera prolija y de manera tal que pase, digamos, que pase a juicio oral. Claro. Hoy no podemos saber si va a haber juicio a Rosalía Jara, esta chica pobre del Fortín Olmos, del norte de la provincia de Santa Fe, asesinada, en teoría porque todavía no fue el juicio. Lógico. Por Valdés, no podemos saber no podemos estar atentos cuándo va a ser el juicio por esto que acaba de suceder. Porque el fiscal y los abogados representantes de la familia cometieron estos errores.